puerta, y nadie sabía quién era. Pero el cielo ya lo llamaba santo. San Alejo vivió como un mendigo, escondido a plena vista. Durante años, el polvo de la ciudad cubrió sus pies, pero el misterio que cargaba era más pesado que el oro de los reyes. Lo tenía todo, y eligió la nada. Abandonó a su padre, su nombre, su riqueza, y se ocultó como un simple indigente. Pero había algo diferente en él. Un silencio que ardía, una mirada que revelaba pecados, una paz que inquietaba. Cuando murió, encontraron un manuscrito junto a su cuerpo, y entonces el mundo supo quién era. ¿Por qué un noble decidió vivir bajo la escalera de su propia casa? ¿Qué fue lo que vio que lo hizo renunciar a todo? ¿Y por qué, incluso después de su muerte, nadie se atrevió a tocar sus harapos? Estás a punto de descubrir el secreto que la Iglesia cubrió con silencio, y por qué Dios eligió el suelo para esconder uno de los mayores misterios de la santidad. Capítulo 1. El noble que desapareció sin dejar sombra. Nadie supo exactamente cuándo se fue, ni siquiera su padre, que lo adoraba, ni su madre, que le tejía túnicas con hilos de oro, ni su prometida, que esperaba con el corazón lleno de ilusiones. Nadie. Un día, simplemente, ya no estaba. Alejo, así se llamaba, era el hijo único de una de las familias más ricas y respetadas de Roma. Criado entre mármoles y perfumes, educado con letras sagradas y estrategias de guerra. Tenía un futuro brillante, un nombre que abriría puertas y una vida cómoda asegurada. Pero dentro de él, algo ardía. Un fuego que no lo dejaba dormir. Un susurro constante que le decía al oído: esto no es todo. La noche antes de su boda, mientras todos celebraban, Alejo se escapó en silencio. No dejó carta, ni rastro, ni excusa. Solo un vacío en el altar y una herida en la honra de la familia. Al amanecer, lo buscaron como si se tratara de un secuestro. Nadie imaginaba que ese joven noble había tomado la decisión más radical: dejarlo todo, absolutamente todo, para seguir un llamado que no tenía forma, ni garantía, solo un eco interior. Lo vieron por última vez en una callejuela, vestido ya con ropas humildes y con la mirada fija en el suelo. No habló con nadie, solo caminó hacia la nada. Durante años, nadie supo nada de él. Algunos decían que había muerto, otros que se había unido a un grupo de penitentes, otros simplemente lo borraron de la memoria para no cargar con la vergüenza. Pero Alejo no murió. Vivía, escondido, no en tierras lejanas, no en templos, sino entre la gente común, donde el polvo de la ciudad rozaba su piel, donde las miradas lo pasaban de largo, donde nadie sabía que ese mendigo que pedía pan había sido hijo de un palacio. Dormía en los portales de iglesias, en los rincones de las plazas, bajo las escaleras húmedas de las casas ajenas. Pero su rostro, dicen algunos, tenía algo distinto. No era belleza, no era rareza, era una especie de tristeza dulce, una paz que inquietaba, y sus ojos, ¡ay!, sus ojos, miraban sin juzgar, pero hacían temblar, como si pudieran ver el alma. Algunos pasaban junto a él y sentían un remordimiento sin causa. Otros se le acercaban sin saber por qué, solo para estar en silencio junto a él. Y había quienes, los más atentos, notaban que a su alrededor el aire cambiaba, como si el cielo bajara, solo un poquito, para estar cerca de él. Lo más desconcertante es que nadie lo reconocía, ni siquiera sus propios padres. Y es que el Alejo que se fue ya no era el mismo que regresó. Porque sí, regresó, pero no como hijo, sino como sombra. Un día, años después, tocó la puerta de una casa grande. No pidió comida, solo pidió un rincón para dormir. El dueño, conmovido por su humildad, le dio un espacio bajo la escalera. Pequeño, oscuro, frío. Nadie sospechó que esa casa,
Era la misma donde él había nacido. Ahí vivió Alejo por años, escuchando las voces de su padre, el llanto de su madre, los pasos de su antigua prometida, que aún no sabía que él dormía justo debajo de donde ella rezaba. Nunca se rebeló, nunca exigió nada, nunca se quejó, solo rezaba, ayunaba y escribía pequeños textos, oraciones, confesiones, todo en silencio. Su cuerpo se fue desgastando, su piel volviéndose delgada como papel, pero su alma se volvía más luminosa, y nadie lo notó, hasta que un día murió. Murió como había vivido, en silencio. Lo encontraron bajo la escalera, con el rostro en paz y una pequeña sonrisa en los labios. A su lado, un manuscrito, unas páginas escritas con letra temblorosa, donde contaba toda su historia. Ahí estaba todo, su decisión de dejarlo todo, su camino entre los pobres, su regreso silencioso, su vida oculta, como un sacrificio perpetuo. Y al leerlo, su familia cayó de rodillas. El padre gritó de dolor. La madre se desmayó. La prometida se echó al suelo y comenzó a besar sus harapos. No podían creerlo. Ese mendigo al que nunca miraron a los ojos, ese hombre que vivía entre trapos, era el hijo que habían llorado, el prometido que habían perdido, el santo que vivió escondido dentro de su propia casa. El cuerpo de Alejo fue dejado intacto durante días. Nadie se atrevía a tocarlo, no por miedo, sino por reverencia. Los sacerdotes lloraban, la gente se arrodillaba, y la ciudad entera comenzó a murmurar: ese hombre era de Dios. La iglesia no tardó en reconocer su santidad, pero hubo cosas que nunca se contaron, detalles que quedaron entre el manuscrito y el cielo, momentos sagrados que se cubrieron con el mismo silencio que él eligió como estilo de vida. Porque San Alejo no vino a enseñar con palabras, vino a mostrar que hay almas tan grandes que solo pueden esconderse en lo más bajo, que el polvo puede guardar a un príncipe, y que la santidad más pura a veces duerme en el suelo de la casa que todos creen conocer. Capítulo 2. La puerta donde el cielo se detenía a escucharlo. Era solo una esquina de piedra, sucia, húmeda, ignorada por todos. Una de esas puertas antiguas de Roma, donde el moho se mezcla con la historia, donde los pasos de miles van y vienen sin mirar al suelo. Ahí dormía Alejo. Nadie lo invitó, nadie lo echó, simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí, como si esa puerta lo hubiera estado esperando desde hacía siglos. Tenía un manto raído, un pedazo de pan seco y una mirada que lo decía todo, sin decir nada. Durante el día, nadie lo notaba. Era parte del paisaje. Un mendigo más, un estorbo invisible. Pero de noche, algo cambiaba, porque cuando la ciudad dormía, Alejo despertaba. No abría los ojos, no se levantaba, pero comenzaba a rezar. No con la boca, con el alma. Su oración no tenía forma. No eran salmos, ni letanías, ni cantos. Era algo más antiguo, más hondo, como si su alma hablara con Dios sin pasar por el cuerpo. Y los que pasaban, muy pocos, muy tarde, juraban que algo en el aire se detenía cuando él empezaba. Un soldado romano, acostumbrado a cruzar por esa calle durante sus rondas nocturnas, empezó a notar que al llegar a esa puerta, el viento cambiaba. Una noche, se detuvo a observarlo. El mendigo no se movía, pero el soldado sintió un escalofrío en la espalda. No de miedo, de presencia, como si algo me estuviera viendo desde dentro de él, diría después. Y desde ese día, cada vez que pasaba por esa calle, se descubría la cabeza. No por obligación, por respeto. Una mujer que vendía flores en la esquina cercana solía barrer al final del día. Siempre lo veía en la misma posición. Un día, le dejó un trozo de pan y se marchó. Al regresar, el pan seguía ahí, intacto,
pero había una flor sobre él. Una flor que no estaba antes. Una flor blanca, fresca, imposible de encontrar en esa zona sucia. Y la mujer, que no creía en milagros, se persignó, temblando. «Ese hombre no es lo que parece», susurró, porque Alejo no hablaba, pero su silencio era más elocuente que 1000 sermones, y su quietud era oración viva. Algunos decían que hablaba con ángeles, otros, que veía lo que nadie más veía, pero nadie se atrevía a preguntarle, porque aunque su aspecto era humilde, su presencia era sagrada. No se podía explicar, solo se sentía. Una noche, una fuerte tormenta cayó sobre la ciudad. Vientos furiosos, truenos que partían el cielo, lluvia como látigos. La gente se escondía, se encerraba, corría. Y Alejo seguía ahí, sentado, cubierto con su manto viejo, rezando como si nada pasara. Una mujer, viuda y sin hijos, salió corriendo a buscarlo con un paraguas. «Señor, venga, entre a mi casa. Se va a morir de frío». Él levantó la mirada. La primera vez que alguien lo vio mirar directamente a otra persona. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, de compasión. «No se preocupe, señora. El agua no moja cuando el alma arde». Y volvió a bajar la cabeza. La mujer regresó llorando. No sabía por qué. Solo sabía que había visto a alguien que no pertenecía a este mundo. Con el tiempo, la gente empezó a evitar esa puerta. No por desprecio, por reverencia. Algunos dejaban pan, otros, flores, otros, simplemente pasaban en silencio, porque algo les decía que ese mendigo tenía línea directa con el cielo. Un sacerdote anciano, cansado de sus propias dudas, decidió sentarse cerca de Alejo para orar. No le habló, solo se sentó a su lado. Y en esa noche, en medio del silencio, sintió algo que no sentía desde su juventud, una paz sin motivo, como si su alma se hubiera desanudado, como si la culpa se hubiera evaporado. Miró al mendigo y, por primera vez en años, dijo de corazón: «Gracias». Alejo no respondió, pero el sacerdote, desde ese día, volvió a confesar con fervor, volvió a predicar con fuego, volvió a creer, porque en esa puerta, lo invisible temblaba, no por lo que Alejo hacía, sino por lo que él era, un alma en sacrificio, un cuerpo entregado, una vida oculta, que brillaba sin quererlo. Y cuando los ángeles pasaban por esa calle, no cantaban, solo se detenían, en silencio, porque sabían que ahí, bajo la mugre y los harapos, había un altar invisible. Capítulo 3. El vínculo secreto con la casa que lo ocultó. Roma era un laberinto de callejones y palacios, de mármol y miseria. Entre sus muros, el tiempo se confundía con el polvo y los ecos de gloria pasaban rozando la espalda de los olvidados. En una de esas casas, grande, antigua, de ventanas con cortinas de terciopelo y corredores silenciosos, vivía una familia noble, rota por la ausencia. Los dueños de la casa aún lloraban a su hijo perdido. Alejo, el heredero, el joven que desapareció la noche antes de su boda. Nadie hablaba de él ya. Solo la madre, en sus rezos, lo nombraba en voz baja. El padre, endurecido por la vergüenza, lo mencionaba como quien habla de un muerto. Y la prometida, vivía como viuda de alguien que nunca fue esposo. Lo que ninguno de ellos sabía, es que Alejo había vuelto, y vivía con ellos, en su misma casa, como un mendigo más. Una noche, muchos años después de su desaparición, Alejo se acercó a la puerta principal. No buscaba reconocimiento, no esperaba perdón. Solo necesitaba un rincón donde esconderse del mundo y de sí mismo. Llamó suavemente. Un criado abrió. Vio al mendigo, sucio, silencioso, delgado como un suspiro, y le preguntó: «¿Qué buscas?» «Un lugar donde pasar las noches». «No molestaré a nadie»,
El criado dudó, pero algo, quizás una chispa del cielo, lo hizo decir: «Pasa, puedes dormir bajo la escalera del patio». Alejo inclinó la cabeza. No agradeció con palabras, solo con una lágrima. Había vuelto al lugar donde nació, pero nadie lo reconocía. Y así comenzó el misterio. Cada noche, mientras la familia dormía, Alejo oraba bajo los escalones de piedra. Escuchaba los pasos de su madre en el piso superior. Oía las conversaciones de su padre, endurecido por los años. Sentía el eco de su prometida rezando sola, aún vestida de luto, aún fiel a un fantasma. No hablaba, no lloraba, no se revelaba, solo rezaba y escribía, en pequeños trozos de tela, en maderas viejas, en el polvo, con los dedos, con el alma. Escribía su historia, pero no para ser descubierto, sino para que, cuando Dios quisiera, alguien supiera lo que él había visto. Nadie en la casa sabía quién era, pero todos sentían que ese mendigo era diferente. La servidumbre empezó a tratarlo con respeto. La cocinera le dejaba pan caliente sin decir nada. El jardinero comenzó a dejar flores cerca de la escalera. La madre, un día, pasó cerca de él sin saber quién era, y sintió que el aire cambiaba. Se detuvo, lo miró, él bajó la cabeza. Ella siguió caminando, con un nudo en la garganta. Esa noche, soñó con su hijo, con su voz, con sus manos, y al despertar, lloró como no lo hacía desde que él desapareció. Alejo no reaccionaba, no esperaba ser descubierto, porque su sacrificio no era parcial. Había renunciado a su rostro, a su nombre, a su herencia, a su historia. Vivía como nadie, entre los que más lo amaron. Pero el amor verdadero, sabía él, no exige ser visto, solo se entrega. Una tarde, la antigua prometida de Alejo, que aún vivía en la casa como parte de la familia, bajó al patio a rezar. Se sentó cerca de la escalera. No lo vio, pero él la escuchaba. Cada palabra, cada pausa, cada lágrima. Ella no sabía que, debajo de donde estaba sentada, él lloraba también. «Señor», dijo ella, «si mi Alejo aún vive, protégelo. Si está muerto, recíbelo. Pero si alguna vez regresa, que me encuentre rezando por él». Alejo tapó su rostro con el manto y apretó el rosario contra el pecho, porque sabía que su regreso nunca sería como ella soñaba. Él había regresado para morir, no como noble, no como esposo, sino como ofrenda. Pasaron años así. El hombre bajo la escalera envejeció en silencio. La familia siguió viviendo sin saber que el hijo estaba ahí, entre ellos, invisible. Y en ese rincón de piedra, bajo los pasos de su propia sangre, Alejo vivió su santidad más secreta. No predicó, no obró milagros, solo amó, en silencio. Y eso, para Dios, fue suficiente. Un día, uno de los criados escuchó que el mendigo no se movía. Lo llamaron. No respondió. Bajaron la mirada y lo vieron ahí, quieto, con el rostro en paz, las manos cruzadas y un pequeño manuscrito junto a su cuerpo. Una de las sirvientas gritó. El padre bajó. La madre también. La prometida. Todos, uno a uno, rodearon el cuerpo. ¿Quién es? ¿Qué hace esto aquí? No lo toquen, gritó la madre, sin saber por qué. El manuscrito estaba enrollado, manchado por la humedad, pero intacto. Uno de los sacerdotes de confianza de la familia lo tomó, lo leyó en voz baja, y sus rodillas temblaron. Era él, dijo, pálido. ¿Quién? Alejo. Silencio. El padre cayó de rodillas. La madre gritó su nombre. La prometida se desmayó. Los criados lloraban. Y nadie pudo entender cómo vivieron tantos años junto a un santo, sin reconocerlo. Capítulo 4. El silencio que hacía confesar a los pecadores.
El silencio de San Alejo no era vacío. Era presencia. Era peso. Era fuego mudo que quemaba pecados sin necesidad de hablar. Los que pasaban cerca de él, bajo esa escalera olvidada, no sabían quién era. Algunos lo miraban con compasión, otros con desprecio, unos pocos con indiferencia. Pero todos, absolutamente todos, al estar cerca, sentían que algo en su interior comenzaba a removerse. No era culpa artificial, era conciencia. Una conciencia despertada por una mirada, por una quietud que no era normal. Porque Alejo no pedía nada, no extendía la mano, no exigía pan, no lloraba, solo estaba. Y eso, para muchos, era insoportable. Un joven criado, arrogante y burlón, acostumbraba a pasar por el patio donde Alejo dormía. Al principio, le hacía gestos, le tiraba migas, se burlaba en voz baja. Pero una noche, al cruzar por el mismo lugar, algo lo detuvo. No había ruido, no había nadie, solo él y Alejo. El mendigo levantó apenas la cabeza y lo miró. Fue un segundo, un instante, pero en esa mirada, el joven vio reflejada toda su suciedad interior. Las mentiras, las traiciones, los pecados ocultos que ni siquiera había confesado. Todos aparecieron en su mente como si alguien los gritara desde dentro. Salió corriendo, lloró, y al día siguiente, buscó un sacerdote. Nadie entendió por qué, pero el joven sabía, porque el silencio de Alejo no era indiferencia, era una especie de espejo espiritual. Quien se acercaba con soberbia, salía tocado. Quien se acercaba herido, salía aliviado. Quien no creía en nada, comenzaba a dudar de su propia incredulidad. Un sacerdote de la parroquia cercana, viejo y desilusionado, se sentaba a veces en el patio a observar. Lo llamaban el padre de piedra, porque su rostro era duro, su tono seco, su oración vacía. Una tarde, se quedó mirando a Alejo desde lejos. No pasó nada extraordinario. Solo lo vio, sentado en su rincón, orando en silencio, con la cabeza baja. Esa noche, el sacerdote no pudo dormir. Sus recuerdos comenzaron a surgir como tormenta. Los pecados que no confesó, las veces que dudó, las almas que juzgó. Todo volvió. A la mañana siguiente, pidió confesar. No a otro sacerdote, a Dios, en voz alta, llorando como un niño. Y desde entonces, su misa volvió a ser fuego. Porque algo, o alguien, le había devuelto la sed. Muchos no entendían cómo era posible que un hombre harapiento, mudo, desconocido, pudiera hacer temblar el alma con solo estar presente. Pero la santidad verdadera no se impone, se irradia. Y San Alejo, desde su rincón oscuro, irradiaba como un sol escondido. Una mujer del servicio, que había vivido años escondiendo un pecado que la consumía, solía dejar pan cerca de la escalera. Nunca hablaba, nunca lo miraba, pero una mañana, mientras se agachaba para dejar el alimento, él levantó la mirada y la tocó con la mano. No dijo nada, solo tocó su mano, suave, breve, silencioso, y ella cayó de rodillas. No por histeria, por liberación. Lloró tanto que tuvieron que ayudarla a ponerse de pie. Después confesó, después sanó, después cambió. Y todo comenzó por una mano que no juzgó, que no exigió, solo sostuvo. Había algo en Alejo que lo hacía imposible de ignorar, pero no por lo que hacía, sino por lo que provocaba, porque quienes pasaban por ese rincón no salían igual. Salían movidos, sacudidos, a veces incluso molestos, como si su santidad les estorbara. Una tarde, un visitante importante llegó a la casa. Un senador romano, amigo del padre de Alejo. Estaban conversando en el jardín cuando pasó cerca del rincón donde Alejo solía sentarse. Lo vio, lo ignoró, pero al dar unos pasos, se detuvo. Se quedó quieto.
y sin entender por qué, regresó. Se puso de rodillas frente al mendigo y dijo en voz baja: «Perdóname». Nadie supo a quién se lo decía. Alejo no respondió. Solo bajó la cabeza. Y el senador, con todo su poder, sintió que, por primera vez, alguien lo había perdonado de verdad. Así vivió San Alejo, como un confesionario vivo, como una llama escondida, como un testigo incómodo de los secretos de los hombres. No pronunciaba discursos, no escribía tratados, no levantaba la voz, pero su silencio tenía un eco que alcanzaba lo más hondo de cada conciencia. Y cuando murió, cuando su cuerpo fue descubierto y su historia revelada, todos entendieron por qué nadie podía estar cerca de él sin sentirse tocado. No era magia, no era manipulación, era santidad pura, una santidad tan callada que gritaba por dentro. Capítulo 5. El manuscrito que escondía su cuerpo al morir. Lo encontraron en la madrugada. El cuerpo de Alejo estaba inclinado hacia un lado, como si aún orara. Su rostro, sereno. Su respiración, apagada. Las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía dormido, pero el silencio que lo rodeaba era distinto. Más profundo. Más sagrado. El criado que solía dejarle pan fue el primero en notarlo. Se acercó como cada mañana, con paso lento y mirada cansada, pero al verlo inmóvil, completamente inmóvil, supo que algo eterno había sucedido. Se inclinó, lo tocó suavemente. El cuerpo ya estaba frío, y entonces vio el rollo. Un manuscrito apretado entre su pecho y el manto. Viejo, gastado, escrito a mano con letras pequeñas, cubierto de polvo, pero intacto. No lo tocó, no se atrevió. Llamó al amo de la casa, llamó a la familia, y en minutos, el patio se llenó de miradas que no entendían nada. Ahí estaba el mendigo que nadie conocía, muerto en su rincón, con un papel que parecía querer contar algo, pero que daba miedo abrir. El padre de Alejo bajó con rabia. Aún no sabía lo que estaba por descubrir. Gritó: ¿Quién dejó entrar a este hombre? ¿Por qué nadie lo echó antes? Pero la madre se quedó en silencio. Tenía la mirada clavada en el rostro de aquel indigente, y una lágrima le bajó sin aviso. «Tiene los ojos de mi hijo», susurró. El padre se congeló. Se acercaron. Miraron el rostro con más atención. Las manos largas, la forma de las cejas, y el temblor empezó. No podía ser. ¿O sí? Un sacerdote cercano a la familia fue llamado de inmediato. Él tomó el manuscrito con manos temblorosas. Lo desenrolló. El papel crujió como si también despertara de un largo sueño. Y entonces leyó. Las palabras estaban escritas con tinta de carbón y alma rota. En ese manuscrito, Alejo contaba su historia. Confesaba que había huido de su boda, que lo hizo no por miedo, sino por un llamado que lo quemaba desde dentro, que había dejado todo, su nombre, su sangre, su herencia, por amor a Dios. Contaba su vida entre los pobres, las noches de hambre, las humillaciones, los momentos de tentación, pero también contaba su regreso. Ese manuscrito revelaba que durante años había vivido bajo la misma casa que lo vio nacer, que dormía bajo la escalera, que escuchaba las oraciones de su madre, que veía pasar a su padre sin decir una palabra, que lloraba en silencio por el alma de su prometida, y que lo hacía porque Dios se lo había pedido. «Sé mi testigo escondido», decía el texto, «su oración en carne viva, que nadie te vea, que nadie te crea, yo te veré, yo te creeré». Cuando el sacerdote terminó de leer, nadie podía hablar. La madre cayó de rodillas. El padre retrocedió, como si el aire se le escapara del pecho, y la prometida se desmayó al escuchar su nombre en las últimas líneas del escrito. «Rezo por ti todas las noches», decía Alejo, «porque aunque no fuiste mía en la tierra, te ofrecí en silencio al cielo. Y te amé, no como hombre,
sino como alma. La noticia se esparció. En menos de un día, la casa se llenó de vecinos, de curiosos, de clérigos. Nadie creía que aquel mendigo silencioso, invisible, despreciado, era en realidad el noble desaparecido, y menos aún, un santo escondido. Pero el manuscrito no dejaba lugar a dudas. Era él, y era de Dios. El cuerpo fue dejado intacto durante días, no por negligencia, sino por temor. Nadie se atrevía a vestirlo. Nadie lo tocaba. Todos sabían que estaban frente a algo que no se explicaba. Unos lloraban, otros callaban, y los más sabios rezaban, porque el manuscrito no era solo un testimonio. Era una revelación, una puerta que Dios había abierto para mostrarle al mundo que los santos no siempre están en altares. A veces, están bajo la escalera, silenciosos, rotos, pero llenos de luz. Años después, el manuscrito fue conservado como reliquia. Parte fue copiado, parte sellado, y parte quedó perdida. Dicen que hay líneas que nadie se atrevió a transcribir. Frases que hablaban de visiones, de secretos, de cosas que Alejo vio, y que la iglesia prefirió cubrir con silencio sagrado. Porque hay santidades que incomodan. Hay verdades que arden demasiado. Y hay palabras que solo Dios puede guardar. Capítulo 6. El misterio que ni los sacerdotes tocaban. El cuerpo de Alejo permaneció bajo la escalera por varios días. No por abandono, no por descuido, sino porque nadie, ni siquiera los sacerdotes, se atrevía a tocarlo. Su manto, sucio y roto, parecía envolver algo más que huesos. Cada costura maltratada, cada pliegue endurecido por el tiempo, parecía guardar siglos de oración, y su cuerpo, delgado como una vela consumida, yacía con una dignidad imposible de explicar. Una dignidad que no venía de títulos ni de poder. Venía de Dios. Los primeros que se acercaron lo hicieron con miedo. No miedo humano, sino ese temblor profundo que se siente cuando el alma reconoce algo eterno. Una monja anciana, testigo del hallazgo, diría años después: yo he visto morir santos. He visto morir mártires, pero jamás había sentido tanto fuego en la garganta como cuando miré esos trapos. No era basura, era algo sagrado. Los criados de la casa, que lo habían ignorado durante años, ahora lo rodeaban en silencio. Algunos lloraban, otros se cubrían la boca. Ninguno se atrevía a tocarlo. Y entonces, alguien dijo: ¿vamos a cambiarle la ropa? Pero el sacerdote del lugar respondió: no, no toquen nada. Dios ya lo vistió. Y así quedó. Con los mismos harapos con los que vivió escondido. Con los mismos jirones de tela que lo cubrieron durante años bajo la escalera. Con los pies descalzos, sucios, pero más hermosos que los de cualquier príncipe. Porque aquellos pies caminaron descalzos hacia la gloria. El manuscrito fue leído en la misa. La noticia se extendió más allá de Roma. Obispos comenzaron a llegar, monjes de otras ciudades, algunos curiosos, pero todos sabían que no estaban frente a un simple mendigo muerto. Estaban frente a un misterio, un alma escondida, un sacrificio silencioso, una santidad que no cabía en las normas. Y por eso, la iglesia dudó. No dudó de su santidad, dudó de cómo explicarla, porque Alejo no era mártir, ni predicador, ni confesor. Era un desaparecido que vivió bajo su propia casa, sin ser reconocido, sin exigir justicia, sin buscar nada. Y eso descolocaba. Uno de los obispos presentes propuso llevar su cuerpo a una iglesia mayor, pero el sacerdote local, el que leyó el manuscrito, se opuso con voz firme: no lo toquemos, no lo mudemos. Él eligió este rincón. Aquí murió. Aquí debe permanecer. Y los demás guardaron silencio. Así se construyó un pequeño altar justo donde murió, bajo la escalera. No fue con oro,
Fue con piedra, con madera simple, con velas que nunca se apagaban del todo, y los trapos que lo cubrían fueron dejados ahí. Nadie los lavó, nadie los dobló, nadie los cambió, porque todos entendieron que esos harapos eran más que tela, eran su cruz, eran su confesión, eran el testimonio de una vida ofrecida sin testigos. Una vez, un monje joven, curioso, valiente, inexperto, se acercó y estiró la mano para tocar el manto de Alejo. Apenas lo rozó, y retrocedió como si lo hubiera quemado. «Está caliente», susurró. «Pero hace frío», le respondió otro. Y desde entonces, nadie más lo intentó. No se sabe si ese calor venía del cuerpo o del cielo, pero se quedó grabado como señal de que Alejo aún ardía. No por fiebre, por oración. Pasaron los años. La casa se convirtió en lugar de peregrinación, y el rincón bajo la escalera, en santuario. Los fieles no pedían milagros, pedían silencio. Muchos llegaban en medio de crisis, de dudas, de culpas, y simplemente se sentaban cerca. No rezaban con palabras, solo escuchaban, y algo pasaba. El aire se volvía más denso, las lágrimas salían solas, y el corazón, de alguna forma, encontraba reposo, porque en ese rincón, donde vivió el mendigo más invisible de Roma, la presencia de Dios era más fuerte que en los altares más altos. Los harapos siguen ahí, y aunque el tiempo ha pasado, nadie los ha tocado. Los cubren con cristal, los rodean de flores, pero no los cambian, porque saben que no se trata de la tela, se trata del fuego que la impregnó. Un fuego que no se apaga, un fuego que vino del silencio, un fuego que brotó de un alma escondida. Capítulo 7. Porque la iglesia eligió callar. El manuscrito había sido leído, el cuerpo descubierto, el nombre revelado. San Alejo ya no era un anónimo bajo la escalera. Ahora todos sabían que aquel mendigo silencioso era el hijo desaparecido de una familia noble. Un hombre que vivió como nadie, que ofreció todo, sin aplausos, sin reconocimiento, sin queja, por amor a Dios. Y sin embargo, después del alboroto inicial, algo extraño sucedió. El silencio volvió, pero esta vez no fue un silencio sagrado, fue un silencio impuesto. La iglesia lo reconoció como santo. Sí, pero con reservas. No hubo canonización formal. No hubo procesión triunfal. No hubo estatuas de mármol ni altares de oro. Porque su historia incomodaba. Era demasiado radical. Demasiado cercana. Demasiado humana. Un hombre que había renunciado a su familia, a su nombre, a su posición, no por necesidad, sino por obediencia interior. Un alma que vivió oculta, ignorada, despreciada, justo al lado de los que más lo amaron, sin pedir justicia. Eso no encajaba en los moldes cómodos de la época. Los obispos debatieron. Los monjes transcribieron partes del manuscrito y omitieron otras. Las frases que hablaban de visiones, de revelaciones personales, de dolores inexplicables, fueron selladas. Algunas páginas se perdieron, otras se escondieron, porque Alejo no era un santo para mostrar, era un santo que reflejaba demasiado, un espejo que obligaba a todos a mirarse y descubrirse tibios. Una carta fue enviada al Vaticano. Pedían dirección, reconocimiento oficial, guía. La respuesta fue breve. Honren su memoria, protejan su rincón, no lo glorifiquen. Y así se hizo. Se levantó una pequeña capilla. Se permitió la oración, pero no se hizo ruido, porque Alejo no pertenecía al ruido. El padre que había leído el manuscrito entendió de inmediato. No era censura, era preservación. Alejo había vivido para ser escondido. Su gloria estaba en no ser conocido. Su misión era desaparecer. Y si ahora el mundo quería hacerlo mártir de aplausos, figura de bronce,
historia perfecta, lo traicionaría. Porque su santidad estaba precisamente en lo que nadie vio, en lo que nadie aplaudió, en lo que nadie entendió. Una religiosa joven, conmovida por su historia, escribió en su diario: San Alejo no quiere altares. Quiere silencio. Quiere que lo imitemos, no que lo miremos. Y eso, para muchos, era demasiado, porque su vida incomodaba a los poderosos, a los que construían templos pero no se inclinaban ante los pobres, a los que predicaban el desprendimiento, pero temblaban de solo pensar en perder el control, a los que hablaban del reino, pero no querían que Dios eligiera reinar desde el suelo. Alejo lo había hecho. Había renunciado a todo y encontrado la plenitud. Había muerto ignorado y resucitado como testigo eterno. Y eso era escándalo para algunos. Un cardenal, al visitar el rincón donde Alejo murió, dijo en voz baja: si esta historia se predica como es, muchos van a empezar a hacer preguntas que no convienen. Y tenía razón, porque la vida de Alejo no predicaba con milagros. Predicaba con ausencia, con silencio, con obediencia radical. Y eso, en una iglesia de poder, de jerarquías, de liturgias brillantes, sonaba como una revolución. Por eso, la historia de San Alejo comenzó a desaparecer poco a poco de los documentos. Quedó en devociones populares, en oraciones de boca en boca, en altares humildes, en cuadros antiguos, en escapularios viejos. La iglesia no lo negó, pero tampoco lo gritó. Y así, su santidad siguió viva, pero protegida, porque cuando un santo incomoda, no se le niega, se le esconde. Pero los humildes lo recordaban. Las abuelas lo mencionaban en sus rosarios. Los peregrinos lo visitaban en silencio. Los monjes lo tomaban como ejemplo de humildad extrema. Y en cada rincón olvidado, donde una alma decidía cargar su cruz sin ser vista, Alejo volvía a vivir. No en libros, no en vitrinas, sino en almas que también decidían esconderse por amor. Un día, un seminarista joven, confundido por su vocación, fue enviado a la pequeña capilla donde Alejo murió. Se sentó bajo la escalera. No pidió nada. Solo pensó: si tú pudiste vivir así, yo también puedo decir que sí. Y en ese instante, entendió su camino. No necesitaba fama, ni púlpito, ni milagros, solo obediencia. Y así empezó su sacerdocio, gracias a un santo, que la iglesia no supo cómo explicar. Capítulo 8. El mendigo que Dios vistió de luz en la oscuridad. Alejo murió en la oscuridad de una escalera. No en una catedral, no entre incienso, no rodeado de cantos. Murió en silencio, con los pies sucios, con el cuerpo cansado, con la ropa rota. Y sin embargo, cuando exhaló su último aliento, el cielo no permaneció indiferente, porque los que mueren por amor a Dios, aunque sea sin testigos, no mueren como los demás. Una mujer del pueblo, sencilla, sin estudios ni teología, se acercó días después de la muerte. No conocía toda la historia. Solo había escuchado que un mendigo había vivido en esa casa por años, y que ahora todos lo llamaban santo. Se arrodilló frente al rincón. No pidió nada. Solo susurró: si tú sufriste en silencio, enséñame a soportar lo mío. Y sintió una paz que no había sentido ni en su bautizo, ni en su primera comunión, ni en los funerales que le rompieron el alma. No era una paz emocional, era una certeza, como si desde lo más bajo del suelo, alguien la estuviera viendo. Porque Alejo no subió al cielo desde un altar, subió desde el polvo, y el polvo, tocado por su cuerpo, ya no fue tierra, fue altar. Ese suelo que pisaron sus padres sin saber que su hijo estaba ahí. Ese suelo donde escurrían sus lágrimas, ese suelo donde nadie se arrodillaba antes, ahora era sagrado. Dios lo vistió con luz, pero no con luz de lámparas, ni de velas, ni de vitrales, con luz de gracia,
esa que no se ve con los ojos, esa que no se puede pintar, esa que no necesita ser proclamada, porque transforma todo lo que toca. Un niño enfermo, traído por su madre, fue dejado unos minutos cerca de la escalera. No pasó nada visible, pero al regresar a casa, el niño, que no hablaba desde hacía meses, dijo una sola frase. Ese señor me abrazó, y nadie supo qué decir, porque el cuerpo ya no estaba. Pero la presencia, sí, esa presencia siguió por generaciones. Los peregrinos no iban a pedir milagros ruidosos, iban a aprender a callar, a servir sin reconocimiento, a amar sin ser correspondidos, a orar cuando ya no quedaban palabras, porque San Alejo no fue canonizado por sus obras, sino por su renuncia. Renunció a todo, para hacer todo de Dios. Y eso, en un mundo que grita, que exige, que busca protagonismo, era más milagroso que cualquier sanación. Una mística escribió en su diario: vi a Alejo en oración. No tenía rostro, no tenía nombre, solo fuego. Un fuego que no ardía por sí mismo, sino por los demás. Y ese fuego sigue ardiendo, no en lo alto, sino en lo escondido. En cada alma que decide ofrecer su vida sin aplausos, en cada corazón que sufre sin mostrarse, en cada rodilla que toca el suelo y hace de ese suelo un altar. Hoy, bajo esa escalera, ya no queda el cuerpo, pero queda la historia, queda el temblor, queda el silencio, ese que aún toca a los que se atreven a arrodillarse ahí. Y Dios, el mismo que lo llamó a desaparecer, sigue usando su memoria para tocar a los invisibles, porque Alejo no murió olvidado, murió escondido, como mueren los que saben que el mundo no necesita verlos, porque ya están siendo vistos desde el cielo. Y ese tipo de muerte es una resurrección silenciosa. San Alejo, tú que tuviste todo y elegiste la nada, tú que viviste entre los tuyos sin ser reconocido, que sufriste sin reclamar, que amaste sin exigir amor, y que ofreciste tu vida entera como un susurro para Dios, hoy vengo a ti, no con orgullo, no con exigencias, sino con el alma entre las manos. Vengo roto, vengo cansado, vengo como tú, sin saber si alguien me escucha, pero con la certeza de que Dios sí lo hace. Tú que dormiste bajo una escalera, mientras tu madre lloraba tu nombre sin saber que estabas tan cerca, enséñame a soportar la soledad sin resentimiento. Tú que viviste bajo el mismo techo donde te criaron, y elegiste el silencio, cuando pudiste gritar quién eras, enséñame a elegir el amor antes que la justicia. Tú que rezaste sin palabras, que escribiste tu historia con polvo y lágrimas, que hiciste de tu pobreza un altar, enséñame a orar sin esperar aplausos. San Alejo, yo no entiendo el porqué de muchas cosas. No entiendo el abandono. No entiendo el rechazo. No entiendo por qué Dios permite que algunos caminen en la oscuridad. Pero tú sí lo entendiste. Y aún así, seguiste amando. Por eso, hoy te pido, dame tu paciencia. Dame tu fe secreta. Dame tu fuego mudo. Cuando nadie me entienda, quédate conmigo. Cuando mi alma se canse de esperar, enséñame a aguantar un poco más. Cuando los demás me ignoren, tócame el corazón como tú tocaste los harapos con gloria. Y si alguna vez mi cruz se vuelve demasiado pesada, recuérdame que tú también cargaste la tuya, pero en silencio. San Alejo, protege a los que aman sin ser amados, a los que sirven sin ser reconocidos, a los que lloran en cuartos cerrados, a los que viven debajo de la escalera, sin saber que ahí, justo ahí, Dios los está haciendo santos. Y cuando llegue mi última noche, cuando mi cuerpo ya no tenga fuerzas y mi alma tiemble por el paso final, no permitas que me vaya sin haberte rezado una última vez. Quédate cerca, tócame el alma, susurrame esa oración tuya, la que nadie escuchó, la que hizo temblar el cielo en tu rincón escondido. Haz que mi muerte sea como la tuya, silenciosa, sin gloria humana, pero llena de luz invisible.
Que mis últimas palabras no sean queja, sino entrega, y que al llegar al cielo, yo también pueda escuchar al Padre decir: tú fuiste de los míos, aunque nadie lo supo. Amén.